Muy buenas a todos, bienvenidos sean a su canal Comunidad Masculina. Hoy acabamos con la segunda parte de nuestro video hablando de el anhelo del hombre por Dios o si un hombre necesita a Dios para poder llegar a la completa extensión de esa palabra de ser hombre. Y anteriormente pues estuvimos viendo el contexto histórico actual comparando las sociedades que tienen una mayor fe como las sociedades de Europa del Este o las sociedades islámicas, versus Occidente, pues, que tiene una franca decadencia religiosa y de su creencia en Dios. Y pues vimos cómo es bastante evidente que aquellas sociedades cuya fe es más alta, pues tienen más al desarrollo, más a los valores, a ser más firmes contra pues ciertas intrusiones y ciertos lobbies que vemos en la actualidad, lo cual pues es digno de llamar a la atención. Sin embargo, en esta ocasión pues en esta segunda parte les quiero hacer una comparación con uno de los más grandes imperios de la humanidad y cómo pues ellos pasaron por una etapa exactamente igual a la que estamos viviendo, y cómo la decadencia en cuanto a la fe pues fue el principio de varias de las cosas que llevaron a la ruina, en este caso del Imperio Romano, que probablemente nos lleven a nosotros o nos estén llevando a nosotros a una futura ruina como civilización occidental, pues de cierta forma. Como ya le estoy diciendo, pues vamos a comparar el periodo más alto del Imperio Romano, eh, donde ya se veía los inicios de la decadencia moral y religiosa dentro del imperio, que coinciden en mucho parecido pues con lo que vivimos en la actualidad en el mundo moderno, en la civilización occidental. Primero que nada, pues mencionarles una cita bíblica, pero que tiene mucho que ver, que es Gálatas 4:4, creo que es, que nos habla de que Cristo vino en la plenitud de los tiempos a la humanidad. La plenitud de los tiempos en la historia del cristianismo coincide con la Pax Romana. ¿Qué significa esto? Que la Pax Romana y la plenitud de los tiempos es el periodo donde el imperio romano alcanzó el más alto nivel. El imperio pues tenía carreteras por todo el imperio, de ahí viene la frase de todos los caminos llevan a Roma. Tenían pues un lenguaje común y toda esta infraestructura y toda esta paz que había dentro del imperio, pues producto de que había una relativa paz, pues fue de gran ayuda para que el cristianismo se esparciera pues con tanta fuerza pues en poco tiempo, porque como les digo, había carreteras, había un lenguaje común, pues entonces si tú te sabías ese idioma común en el imperio, podías predicar en todo el imperio. Había calles para que te desplazaras a predicar de un lado a otro. Y como les digo, pues este tiempo era donde el imperio pues tenía su mayor auge. Sin embargo, tras bambalinas ya se estaba gestando lo que es la decadencia o la caída del imperio. En primer lugar, porque había lo que es una bancarrota religiosa. Como les decía en el video anterior, los imperios, las civilizaciones se construyen a través de una fe fuerte, donde hay muchos valores, porque todos los esfuerzos de las personas están dedicados a la familia, a la patria y a Dios. Aunque algunas personas hayan usado este lema de manera incorrecta en el pasado, pero manejado positivamente, es de gran ayuda para las sociedades. Sin embargo, pues poco a poco se fueron dejando aquellas costumbres que, que hicieron tan fuerte al imperio. Y, por ejemplo, eh, en este tiempo de la Pax Romana, de la plenitud de los tiempos, el emperador era Augusto. Una de las cosas que él intentó hacer fue, por ejemplo, crear el culto al emperador, o sea, para volver a unificar a las personas en torno a la figura del emperador. No es que él, no es que él fuera un loco que deseara
ser Dios, sino que era una jugada intentando hacer la unificación de las personas en torno a la figura del emperador como si este fuera un Dios, y que el culto al emperador pues avivara toda esa fuerza en los corazones de los romanos que existieron en la antigüedad. Sin embargo, pues no funcionó mucho. De hecho, después de él, algunos otros intentaron hacer cosas similares. De hecho, hubieron algunos emperadores que intentaron forzar eh, que los soldados participaran en ritos y cultos como en la antigüedad como parte obligatoria. Sin embargo, como les digo, ya había esta bancarrota religiosa, pues ya muchos ya no participaban o ya no querían estar. Se comenzaron a incluir, justo como actualmente en Occidente se comenzaron a incluir lo que son cultos orientales. Entonces, se fijan acá, ahora tenemos lo que es eh, el yoga, el reiki, el mindfulness, que todo eso viene de Oriente para acá, que no es, no, si hablamos de Occidente como una civilización cristiana, pues esas filosofías van en contraposición de lo que significa el cristianismo. Aunque la gente se va, o sea, se va como por lo más básico, no, que todo es amor y todo eso. A un nivel, ya cuando los estudias, van en completa oposición en muchos sentidos. Y lo mismo estaba pasando en el Imperio Romano. Muchas personas se pasaron a lo que es a varios cultos orientales, pues debido a que ya Roma ya había entrado pues a toda esa parte del oriente de Egipto, y pues muchas de esas cosas, muchos de esos dioses se convirtieron en parte de la vida de los romanos. Por ejemplo, tenemos el culto a Cibeles Frigia, denominada la Magna Mater, la Gran Madre, del dios Atis. Los diversos dioses sirios, Baal, como Baalenciaga, las divinidades egipcias, Isis y Osiris Serapis, pero sobre todo del dios de la luz, Mitra, procedente de Persia. Entonces, ya vemos aquí que hay una similitud, hay una bancarrota religiosa dentro del imperio, lo cual pues comenzó a afectar exactamente como ahora nos está afectando ahora, porque acá en la actualidad en Occidente pues se lucha por ese multiculturalismo. Entonces, hay primer lugar, al cristianismo se le ve mucho de menos, sobre todo al catolicismo, al cual pues se le puede faltar al respeto muy fácilmente. Sin embargo, pues se aplaude cualquier otra cosa que venga de afuera, sobre todo lo que viene de Oriente Medio y del lejano Oriente. Otra cosa que surge en este tiempo es el estoicismo, y tenemos a Marco Aurelio, tenemos a Séneca. O sea, no le estoy hablando específicamente del tiempo de Augusto, sino de los 400 años que hay entre Augusto y Constantino. Durante todo ese tiempo, pues hubo lo que es el nacimiento de el estoicismo, o no el nacimiento, sino que más bien se popularizó el estoicismo como filosofía. ¿Y qué tiene que ver eso con la época actual? Bueno, si ustedes han estado atentos al mundo de la masculinidad, a los videos de muchos de los creadores de contenido, pues se ha generado mucho esta situación donde se habla, donde el estoicismo se está retomando. Y la razón por la que el estoicismo aparece es porque el estoicismo, aunque ustedes no lo crean, yo sé que a muchos estoicos no les gusta cuando se les hace esta aseveración, es porque el estoicismo y el cristianismo tienen algo en lo que se parece mucho. De hecho, hay tratados donde se habla entre esta filosofía y una religión. ¿Por qué? Porque ambas exigen la lucha de la carne, sobre la carne y sobre las pasiones, para poder crear un mundo mejor. Entonces, por favor, los estoicos no se revuelvan. Algún día tengo pensado hacer un video que creo que podría ser muy interesante, hablar de la relación entre estas dos filosofías. También, aparte de la decadencia religiosa, sucedió lo que es una decadencia social en la Roma antigua. Pienso yo que
todo esto viene siendo parte de lo mismo. O sea, al no haber un culto dentro de la sociedad o algo superior a lo que es seguir, la sociedad, por lo tanto, se comienza a degenerar dentro de sus propias pasiones. ¿Qué sucede? La familia romana se comenzó a desintegrar y le voy a leer algo acá, dice. Comenzando por lo que constituye el fundamento de toda vida social y ciudadana, la familia, podría decirse, minada en sus cimientos y como destrozada. La mujer recibía del derecho romano una independencia especial, de la que usaba continuamente con la amenaza de divorcio, que realizaba con frecuencia con los más futiles pretextos. Un completamente calcadito a lo que vemos en la sociedad actual, donde pues tenemos este problema actual que son los divorcios. De hecho, gran parte del nacimiento de MGTOW o de la Red Pill es el profundo problema que tenemos con los divorcios que son, a ver, en Estados Unidos se estima entre un 50 y un 70% de los matrimonios que terminan en divorcio. De estos porcentajes, un 80% son iniciados por las mujeres. Y si nos fijamos en la historia de la antigua Roma, el caso era el mismo. Inclusive el mismo Séneca dijo que las matronas romanas contaban los años no por los cónsules, sino por sus maridos, para que se den cuenta cuánta degeneración había en aquella época, igual como la tenemos en la época actual, donde pues el divorcio, una vez que se dan las llaves del divorcio, pues parece que es un no parar del mismo. Les voy a leer otra parte que está bien interesante. Dice, Augusto intentó poner un dique a este desbordamiento de la inmoralidad pública por medio de diversas leyes que tendían a poner remedio a la repugnancia contra el matrimonio y al corto número de hijos. Exactamente como lo tenemos en la actualidad. Las personas, aparentemente por una supuesta bondad, según ellos, pues han dejado de tener hijos y hay una repugnancia al matrimonio, sobre todo en las comunidades de los varones. Y a nivel social, esto se convierte en un problema porque dejan de haber niños y sin niños, pues una sociedad pues no tiene futuro. Inclusive el emperador Augusto intentó poner lo que es la ley Julia, que obligaba a que la gente contrayera matrimonio, o la ley Papia Poppaea, que imponía un cargo a aquellos que eran célibes. O sea, ser incel en el Imperio Romano te costaba caro, te costaba pistillo. Entonces, igual, pues, podemos ir viendo cómo se está repitiendo casi de manera calcada los problemas de las sociedades cuando entran en decadencia moral, producto de que no haya un culto establecido dentro de la sociedad, o sea, que no haya esa aspiración a lo más alto. Habían otra cosa que sucedía dentro del imperio, que lo podemos ver en la actualidad, es que en aquel momento comenzaron a haber exageraciones en los lujos. Había mucha tendencia a la participación en los coliseos, en las luchas de gladiadores, el teatro romano. No es que estuviera mal ir al teatro o ir a ninguno de estos eventos, pero la gente les daba demasiada protagonismo dentro de la vida del imperio y eso pues llevó a lo que es a la degradación moral. Pues es exactamente como lo vemos en la actualidad. Los seres humanos ahorita le damos demasiada importancia a los placeres. Todo lo hacemos en función de los placeres, o sea, de los viajes, de hacer, de divertirnos, de ir a conciertos, de ir a fiestas. O sea, nuestro mundo, nuestro mundo actualmente gira en torno a eso. Y las cosas importantes las vamos dejando como de lado, producto de que pues, esta sociedad actual pues, nos dice que lo más importante para vos es que disfrutes tu vida, o sea, que vayas a gastar tu plata en solamente en placeres,
no está mal disfrutar la vida, no está mal cultivar los placeres. Sin embargo, cuando todos nuestros esfuerzos se van dirigidos hacia eso y no a nuestro crecimiento como sociedad o como pueblo, pues básicamente comenzamos a entrar en lo que es en decadencia. Y esto ha sido la segunda parte de este video sobre si necesitamos a Dios en nuestra sociedad. Voy a hacer una tercera parte donde vamos a hablar de si necesitamos a Dios, y esta vez lo vamos a hacer a nivel personal. Va a estar muy interesante, así que espero que me sigas y que estés pendiente de que le des a la campanita. Y muchísimas gracias por ver este video. Bye.